En este vídeo vamos a estudiar los cromosomas, su definición, misión, formación, estructura y tipos y números que hay. Y empezaremos sabiendo qué es un cromosoma y cuándo se forma. Se trata de estructuras compuestas por una larga molécula de ADN que está enrollada sobre sí misma. Los cromosomas contienen la mayor parte de la información genética de un ser vivo, por tanto se encargan de transmitir el material genético de una célula a otra. Están en el interior del núcleo de la célula y el ADN se va enrollando hasta formar el cromosoma. Se forman al principio de la división celular y de esta forma facilitan el reparto del ADN. Son visibles poco antes de que se rompa la estructura nuclear. En la derecha podemos ver el esquema de un cromosoma, cómo es internamente, y en la parte inferior podemos apreciar un cromosoma ya envuelto con su capa protectora, su película y su matriz. Y en la izquierda podemos ver cómo está distribuida la fibra de cromatina dentro del núcleo. Y una vez sabemos qué es, vamos a conocer su misión. El cromosoma tiene una doble función. Por una parte, alberga el material genético de una célula, compactándolo para que pueda ser almacenado, transportado y leído dentro del núcleo. Hay que compartirlo, recordemos, porque cada célula del cuerpo humano, por ejemplo, tiene 2 metros de ADN. Y por otra parte, asegura la distribución del material genético entre las células resultantes de una división. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque cuando los cromosomas se separan durante la división celular, la maquinaria de replicación lo que hace es copiar fielmente la información contenida en cada hebra de ADN. De esta forma, las nuevas células tienen la misma información que la célula madre. Esto hace que los cromosomas no sean meras moléculas estáticas, sino todo lo contrario. Las proteínas histonas que colaboran en la compactación del ADN participan también en el dinamismo que tiene que ver con la transcripción o el silenciamiento de partes específicas del genoma. Así, la estructura cromosómica trabaja en la organización del ADN dentro del núcleo y decide qué genes se leerán y cuáles no. Pasemos a conocer cómo se forman. Un cromosoma eucariota se compone de una molécula lineal de ADN de doble banda que puede tener cientos de millones de pares de bases de longitud. Dicho ADN está muy organizado y estructurado a distintos niveles, lo que permite su compactación. Hay que meter 2 metros de ADN en un cromosoma de un tamaño microscópico. Esta compactación consta de 4 fases que las vamos a ver a continuación. La primera es el collar de perlas. La doble hélice de ADN se enrolla alrededor de unas proteínas globulares que son las histonas, agrupadas de 8 en 8, dando 2 vueltas alrededor de ellas, ayudadas por otra proteína, la histona H1. Esta estructura se denomina nucleosoma. El conjunto de estas estructuras, si no se encuentran más plegadas, se denomina collar de perlas y es de 11 nanómetros. Estructuralmente, esta fibra de cromatina está constituida por una sucesión de nucleosomas y el ADN que hay entre un octámero y otro se denomina ADN espaciador. El proceso de compactación de la primera fase o collar de perlas lo podemos apreciar justo aquí a la derecha. Recordemos que la histona es una proteína básica que forma la cromatina junto con el ADN sobre las bases de los nucleosomas. Y un nucleosoma es la unidad fundamental de organización estructural de la cromatina. Es una estructura, por tanto, que constituye la base del primer nivel de compactación del ADN. El segundo nivel o solenoide se crea al enrollarse este collar de perlas formando una especie de espiral o muelle. En cada vuelta hay 6 nucleosomas y 6 histonas que se agrupan entre sí y constituyen el eje central de la fibra de 30 nanómetros. Recordemos que la cromatina es la forma en que se presenta el ADN en el núcleo celular, siendo la sustancia base de los cromosomas. El siguiente nivel son los bucles. Aquí
La fibra de cromatina se pliega en bucles denominados dominios estructurales en forma de bucle. Y finalmente están los niveles superiores hasta llegar a las cromátidas. Cada 6 bucles se empaquetan y se asocian a un esqueleto nuclear formando un rosetón. 30 rosetones forman una espiral y 20 espirales forman una cromátida del cromosoma. Estos bucles quedan estabilizados por un andamio proteico o armazón nuclear. Recordemos que una cromátida es cada una de las 2 unidades longitudinales del cromosoma ya duplicado, y esta está unida a su cromátida hermana por el centrómero. En esta imagen lo podemos apreciar. Y en esta diapositiva podemos apreciar todo el proceso lineal que va desde el enrollamiento inicial del ADN hasta la formación de la cromátida. Y la unión de 2 cromátidas por el centrómero formará el cromosoma. Aquí también podemos apreciar los diferentes nanómetros de diámetro que tiene cada una de las fases. Y si queremos ver esto todavía con mayor detenimiento o detalle, aquí las tenemos ordenadas de menor a mayor, con sus diferentes diámetros en nanómetros. En resumen, se trata de compactar 2 metros de ADN en 1400 nanómetros de diámetro que tiene un cromosoma. Vamos a ver un pequeño resumen para entenderlo mejor. La base de todo son los elementos básicos del cromosoma, las bases nitrogenadas, el ácido fosfórico y la desoxirribosa. El siguiente paso es la unión de 2 cadenas de nucleótidos formando el ADN. Estas cadenas son complementarias y se unen mediante enlaces de hidrógeno. Cada combinación de estos 3 nucleótidos forman un triplete que es traducido en los ribosomas de la célula en un aminoácido en concreto, formando así las proteínas, que es la unión de muchos aminoácidos en forma de cadena mediante enlaces peptídicos. Y es aquí cuando entra en escena el ARN, que participa en la síntesis de las proteínas. Un gen sería la unidad molecular de la herencia genética, almacenando la información genética y permitiendo transmitirla a la descendencia. Y finalmente tenemos el cromosoma, que es una estructura compuesta por una larga molécula de ADN enrollada sobre sí misma. Y una vez hemos sabido cómo se forma, vamos a conocer su estructura. Las cromátidas son cada una de las 2 mitades iguales a partir de las que está formado un cromosoma. Son similares entre sí en morfología e información genética, porque se forman gracias a la duplicación de una molécula de ADN. En la imagen podemos apreciar la cromátida izquierda y la cromátida de la derecha. La película sería la membrana que recubre el cromosoma y lo limita del exterior. Y dentro de este envase o cobertura se encuentra un componente gelatinoso llamado matriz. Pues bien, flotando dentro de la matriz hay 2 fibras idénticas en forma de espiral llamadas cromonemas. La forma en la que están enrollados es tan estrecha que el cromonema parece un solo hilo o hebra. Y esta es la zona donde están los genes y se encuentran en el centro de la cromátida cuando se está produciendo la división celular. Por consiguiente, es la zona esencial de los cromosomas. También se pueden distinguir los cromómeros, que son estructuras que constituyen las cromátidas. Son como una especie de concentraciones enrolladas del cromonema que aparece como una especie de bolitas en los cromosomas. Y es precisamente durante la división celular cuando su visualización se hace más perceptible. El centrómero es la zona más estrecha del cromosoma, es decir, una constricción del mismo. A partir de este punto nacen los 2 brazos de cada cromátida hermana, uno largo y el otro corto. Y este se puede encontrar según los cromosomas más arriba o más abajo. Esto significa que según cada cromosoma la longitud de los brazos puede variar. Y aparte de esta constricción principal, que es el centrómero, también hay otras secundarias en los extremos de las cromátidas. En algunos de los cromosomas esta es la región organizadora del nucleolo, es decir, donde están los genes que se transcriben a ARN. Y en los extremos de las constricciones secundarias están los satélites, que son fragmentos redondeados que el cromosoma contiene en alguno de sus brazos. Están separados del resto del cromosoma por el pedúnculo que constituye la construcción secundaria propiamente dicha.
Y finalmente tenemos los telómeros, que es la zona donde terminan los cromosomas. Aunque su morfología no es diferente a la de los brazos del cromosoma, es la parte encargada de que los extremos de los brazos no se unan. Y como veremos más adelante, los telómeros son fundamentales en el envejecimiento celular. En esta penúltima parte vamos a comentar el tipo y los números de cromosomas. En una célula hay diferentes tipos de cromosomas y cada uno de ellos tiene un conjunto diferente de genes, es decir, que posee una información genética determinada. Estos cromosomas se pueden diferenciar por su longitud, la situación de su centrómero, que es el lugar donde ambas cromátidas se tocan, o el brazo, es decir, el segmento entre el centrómero y uno de los extremos. Y una vez dicho esto, vamos a ver los tipos de cromosomas según la célula, su función, la ubicación del centrómero o el número de cromosomas. Según el tipo de célula tenemos procariotas y eucariotas. Cada organismo procariota tiene un solo cromosoma compuesto por una molécula de ADN covalentemente cerrada, sin proteínas histonas y ubicada en una región de la célula conocida como nucleoide. Por el contrario, en un eucariota puede haber 2 o más cromosomas por cada célula. Estos se ubican en el interior del núcleo y son estructuras más complejas que el cromosoma bacteriano. El ADN que los conforma está altamente empaquetado gracias a su asociación con las proteínas llamadas histonas. Los organismos con reproducción sexual y que tienen los sexos separados poseen 2 tipos de cromosomas, que se clasifican según su función en cromosomas sexuales y cromosomas autosómicos. Los autosómicos participan del control de la herencia de todas las características de un ser vivo, a excepción de la determinación del sexo, mientras que los sexuales son los que determinan el sexo de cada individuo. Lo que hacen es portar información necesaria para el desarrollo de muchas de las características sexuales de las hembras y de los machos que permiten la existencia de la reproducción sexual. Según la ubicación del centrómero están los metacéntricos cuando está en mitad del cromosoma, por lo que los 2 brazos de cada cromátida miden lo mismo, los submetacéntricos cuando éste está algo desplazado del centro, por lo que un brazo es ligeramente más grande que el otro, los acrocéntricos cuando el centrómero está lejos del centro, por lo que uno de los brazos es muy corto y el otro muy largo, y los telocéntricos cuando el centrómero está tan cerca del extremo que solo se ve un brazo. El número de tipos de cromosomas se simboliza con la letra cursiva minúscula n, y según esto se pueden distinguir 2 tipos de células. Las haploides, que solo tienen un ejemplar de cada tipo de cromosoma, por tanto tienen n cromosomas, y un claro ejemplo serían los gametos. Y las diploides, que son células que tienen 2 ejemplares de cada tipo de cromosomas, por tanto tienen 2n cromosomas, y un claro ejemplo serían todas las células humanas excepto las sexuales. Y en esta tabla podemos apreciar el número de cromosomas que tienen diferentes especies. Lo curioso es que no porque una especie esté más evolucionada tiene más número de cromosomas. Un ser humano tiene 46 cromosomas, mientras que un protozoo tiene 1600. En el ser humano distinguimos las sexuales, que tienen 23 cromosomas y cada uno de ellos de un tipo diferente. Son células haploides. Mientras que las autosómicas, es decir, el resto junto con el cigoto, tienen 46 cromosomas. Por tanto, son células diploides. Y en la parte derecha podemos ver un ideograma de los cromosomas humanos, con los 22 pares de cromosomas más el X o el Y, que corresponden al sexo. Y para finalizar, explicaremos unos temas varios, como los que vemos a continuación a la derecha. En esta diapositiva podemos ver los hechos más significativos ordenados cronológicamente de la genética a nivel mundial. Evidentemente no hace falta aprendérselos, pero nos da una pequeña idea de cómo ha evolucionado la genética durante los siglos XIX, XX y también en el transcurso del actual, el XXI. Y el colofón de esta evolución fue la secuenciación del genoma humano en el 2003. Existen 2 tipos de mutaciones o alteraciones genéticas: la cromosómica, que es una alteración de genes que contienen un cromosoma, o la genómica, que es la alteración en el número de cromosomas de una célula.
Y acabaremos el tema hablando del cariotipo y el ideograma. Un cariotipo es un conjunto de cromosomas de una célula y un ideograma es la representación esquemática de los cromosomas de esta célula ordenados de mayor a menor y teniendo en cuenta la forma y las bandas que aparecen al teñirlos. Y en la parte derecha podemos ver un ideograma humano. Y esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.